Bienvenidos a Tierra Sonora. Mi nombre es José Martín Cuellar Fernández, soy abogado y docente universitario y co-conductor de su programa, un espacio creado para el diálogo sobre temas de sociedad, cultura e historia para todos ustedes. Me complace estar con mi amigo y co-conductor, el antropólogo y docente universitario Ricardo Arango. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, Martín. Aquí les habla Ricardo Arango, docente universitario antropólogo de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y esto es un espacio, como decía Martín, para hablar de cultura, sociedad e historia. Que esta tarde tenemos como invitado, Martín, ¿lo puedes presentar? ¿Cómo no? Es un placer presentar a un distinguido invitado aquí en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se trata del historiador Jesús Antonio Pozamalón Aguilar. Él es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de la historia social de Lima. Su producción bibliográfica nos invita a reflexionar sobre el mestizaje, la informalidad y las dinámicas sociales que han marcado la ciudad desde el periodo colonial hasta nuestros días. Profesor Jesús Antonio Pozamalón Aguilar, bienvenido a Tierra Sonora. Gracias, muchas gracias por la invitación a la universidad. Ricardo y José, bueno, encantado de participar en este programa, ¿no? Bueno, el gusto es nuestro y vamos a disfrutar de esta charla justamente hablando de la historia. Yo quisiera preguntarle, profesor Jesús, justamente ¿qué cosa es la historia? Quisiera empezar por la definición que usted maneja, porque cada uno tiene una idea, pero es bueno saber su apreciación. Bueno, yo creo que la historia en sí misma es una herramienta para conocer el presente, en primer lugar, ¿no? Y creo que en mi caso, me hice historiador no tanto porque me interesa el pasado como objeto, como un anticuario, que lo que intenta saber es básicamente lo que ocurrió en el pasado, sino su relación con el presente. Es decir, de las preguntas que me llevan a estudiar el pasado son preguntas acerca de lo contemporáneo, ¿no? O sea, ¿por qué hay cosas que son de una manera en particular? ¿Por qué ocurren como las conocemos? Y tratar de sacarlas de lo normal, digamos, de pensar de que son así siempre. Entonces, no, hay cosas que han ido cambiando. La pregunta también es en qué momento fueron diferentes y cómo se transforman en como las conocemos hoy. Yo creo que esa es para mí la idea de historia, ¿no? De vincular de todas maneras el presente del investigador y de la sociedad de la cual él es parte y hacia atrás, ¿no? Ahora entiendo por qué el nombre de su ponencia que ha disertado en el Congreso de Ciencias Sociales, Ajá. que es la música tropical como fuente para las ciencias sociales. O sea, para usted la historia es justamente cómo influye, cómo ayuda a las ciencias sociales, así esa es su perspectiva. La historia es una ciencia social, ¿ok? Ahora, en las universidades no siempre está dentro de ciencias sociales. Donde yo vengo, que es la católica, es parte de humanidades, ¿no? Pero en realidad es una ciencia social. Entonces, igual que las demás ciencias sociales, lo que le interesa es las personas, los hombres, las mujeres, ¿no? Su vida cotidiana, lo que son sus identidades. Entonces, la historia es una perspectiva. ¿Qué no diferencia, creo yo, de sociología o antropología? Es que incluimos una dimensión que es lo temporal, de evolución temporal. O sea, la idea de historia tiene que ver con el cambio. Si no hay cambio, no hay historia. Entonces, nuestra perspectiva es cómo es que las cosas fueron evolucionando, encontrar puntos clave para entender esos cambios, fuerza clave, momentos clave, y entender entonces cómo la evolución de una temática nos lleva al presente. Entonces, la dimensión temporal hace que nos diferenciemos un poco, ¿no? De sociología a antropología, reconociendo que tanto en antropología como en sociología también se introduce elementos históricos, pero digamos que lo usual es que esa variable temporal sea una variable asumida más del punto de vista de la historia, ¿no? A ver, me parece muy buena la posición y mi pregunta, curiosidad, doctor Jesús, es ¿en qué momento o cuándo le nació la pasión por la investigación académica? Mira, yo creo que la investigación es algo con lo cual uno no tiene una idea de lo que puede hacer cuando entra a la universidad. O sea, yo no
mirando para atrás, no es que cuando yo entré a la universidad me imaginaba que iba a ser investigador, en fin. Yo creo que uno entra por la edad que tiene más como una suerte de intuición, ¿no? De que algunas cosas le pueden gustar, ¿no? Yo creo que así entré. Mi primera intuición no fue hacer historia, fue ser ingeniero. Pero felizmente no ingresé porque no hubiera terminado nunca. No tengo las suficientes habilidades para ser ingeniero, ¿no? Y después sí, entré a economía, porque en realidad a mí me gustan mucho los números, entonces por eso me acerqué mucho de ingeniería, ¿no? Pero después retomé algo que siempre me gustó, que es un poco la dimensión histórica de las cosas, ¿no? Que tiene que ver ya con historias familiares, ¿no? En mi casa había muchos libros de historia, mi papá le gustaba, a mi mamá leer, entonces por ahí, ¿no? Pero creo que lo que ocurrió es que intuí, digamos, yo no podía decir que a los 17, 18 años yo tenía la certeza que iba a hacer algo, intuía de que ya había algo que me interesaba. Y mirado a la distancia, creo que lo que tiene de particular la historia es que en realidad, y eso puede ser un poco herético quizás para algunos de mis colegas, ¿no? Es que no tenemos un método en particular. O sea, uno no aprende un método de historia. Lo que hace es el método crítico, que lo utiliza antropología o sociología, que es la lectura crítica de la fuente. En realidad no es ningún método en particular. Pero creo que lo que tiene de sí de singular es que la historia te permite acercarte a cualquier campo del conocimiento de una perspectiva temporal. Por ejemplo, ¿puedo hacer antropología histórica? Sí, definitivamente puedo hacerlo, porque leo sobre antropología y hago una línea de investigación de la antropología histórica, que siempre lo he hecho. O sociología histórica, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, o me interesa la medicina, puede ser historia de la medicina. Entonces, la historia es una disciplina suficientemente flexible como para que alguien que tenga intereses múltiples, que creo que era mi caso, que me interesaban muchas cosas simultáneamente, pueda encauzar esas inquietudes en una disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo, si me hubiera gustado mucho más literatura, pues no hay ningún problema, hubiera hecho literatura e historia, ¿no? Entonces hay colegas que hacen diversas disciplinas, diversos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que la historia tiene esa flexibilidad, ¿no? Pero ¿en qué momento o cuándo marcó ese decir, yo voy a ser investigador, yo voy a hacer la historia como tal? Y, Por si quieren la fecha, Sí, Ricardo. claro, la fecha no sé si, Quieren la fecha. pero sí el momento, ¿no? Yo creo que justamente voy a participar mañana en un evento que tiene esa característica. Porque yo creo que los eventos estudiantiles, donde los estudiantes tienen oportunidad de hablar y presentar sus avances de investigación inicial, son muy importantes porque creo que es el momento en el que uno siente si eso que está contribuyendo como conocimiento original, por más pequeño que pueda parecer, como más, vamos, modesto que pueda parecer, y no digo que por modesto no sea importante, sino que uno siente que es poco, abre la puerta a que uno encuentre que de repente la vocación que tiene es esa, ¿no? La de seguir investigando. Y a mí me ocurrió así, en un evento, en el coloquio de estudiantes de la Católica que tenía muchos años, eso debe ser 91, 92 por ahí. En un trabajo de curso, una profesora, y ella me ha regalado, a la cual le agradezco toda la vida, me dijo en una reunión que ese trabajo de curso lo podía presentar en el coloquio, ¿no? Yo lo presenté como trabajo de curso, como cualquier estudiante que presenta, tiene una nota y ahí quedó, ¿no? Pero ella me dijo que ese trabajo estaba interesante y que si yo lo ampliaba un poquito, algunas cosas que podía hacer, lo podía presentar como ponencia, ¿no? Y efectivamente así fue. Esa fue la primera vez que hablé de historia, Siendo estudiante. siendo estudiante. Sí. Justo permítame, Ricardo, uno de los grandes temas que nunca va a perder vigencia es replantearse el proceso enseñanza-aprendizaje del derecho. ¿Existe alguna crisis actualmente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para los historiadores? ¿O está resuelto? No, yo creo que no está resuelto. Yo creo que ahí tenemos un problema en el enseñanza-aprendizaje de varias dimensiones, ¿no? La primera es que el docente universitario, en términos ideal, ¿ok? Entonces que hay muchas razones por las cuales no ocurre, pero digamos que lo ideal sería que sea siempre un docente investigador, porque lo que debe presentar en un salón de clases no es solamente lo que lee, lo que conoce a partir de la literatura de una temática que está bien, sino también su propia perspectiva de un tema que uno normalmente debe tener como base una investigación propia, ¿no? Entonces, eso enriquece mucho un salón de clases. El problema es cuando la docencia se desliga de investigación y entonces lo que ocurre es que se transmiten conocimientos que no tienen como motivación, digamos, una perspectiva personal. Y a los alumnos les cuesta mucho porque lo que yo sí creo que está ocurriendo es que cada vez tenemos un mayor número de alumnado que está más en busca de respuestas que en busca de crearse preguntas más originales. Yo creo que la formación universitaria
deben contestar preguntas, sí, correcto, pero creo que el centro de formar nuevos profesionales es que ellos se hagan preguntas más inteligentes que las que nos hicimos nosotros como generación de profesores, ¿no? Y que respondan más profundamente preguntas y que cuestionen las que hicimos nosotros. Y en ese proceso es muy importante que la investigación sea el eje. Buscando la sabiduría. No sé si sabiduría, pero en todo caso, para mí el conocimiento siempre es temporal. O sea, El historiador no busca la sabiduría, no, yo creo que no. no se siente motivado por la sabiduría. Para mí en mi caso no. Yo lo que he escrito porque buscando respuestas a mis preguntas, Ah, ¿no? correcto. Buscando fuentes que contesten mis preguntas, defiendo lo que yo he escrito. O sea, yo creo que tengo razón en las cosas que afirmo a partir de las fuentes, pero es Pero no se ha temporal. encontrado con gente que le ha cuestionado sobre ese tema. Sí, siempre. O sea, siempre. El cuestionamiento es parte del conocimiento universitario. O sea, a ver, pongámoslo así, ¿no? ¿Qué pasaría en las universidades si los estudiantes en general se convierten en más conservadores que los profesores? ¿Ok? Pues no avanzaríamos nada en conocimiento, porque finalmente el conocimiento va a surgir de la discrepancia, de que vamos a tener alumnos, ¿no es cierto? Y vamos a tener, y los formamos, en parte, para que cuestionen y discrepen de lo que estamos diciendo. Claro. Ricardo, el profesor Jesús mencionó un término que no lo puedo pasar por alto. A ver. Fuentes. A ver. Y justamente con los estudiantes de Derecho hablamos de las fuentes del derecho. Que la ley, que la costumbre, que la jurisprudencia. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Toda cosa que el ser humano ha dejado como rastro puede ser utilizada como fuente. No hay una lista No, porque la específica. fuente depende de la pregunta. O sea, si mi pregunta es sobre las costumbres, por ejemplo, sobre cómo hidratarse, cómo tomar agua, ¿ok? Que es una pregunta trivial. Las fuentes son las cosas que tenemos ahora, la botella de plástico, ¿no es cierto? O sea, esas son las fuentes. ¿Puede ser una pregunta importante? Sí, yo creo que sí lo es, porque es una cosa que ha cambiado. O sea, hoy en día, creo yo, los estudiantes toman mucho más agua que la que tomamos nosotros cuando estábamos jóvenes. Entonces, es un cambio en la cultura, ¿no? Un cambio positivo. Van a ser más sanos, probablemente. Entonces, si queremos explicar cambios y tenemos una pregunta, las fuentes pueden ser amplias, pueden ser muchísimas cosas que de repente pueden ser no vistas de otra. No hay una fuente preferida. Depende de la pregunta. Depende. Completamente. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto dentro de las fuentes el investigador es tan objetivo? Ok, ¿Y cuánta carga de subjetividad tiene? subjetividad siempre vamos a tener, ¿no? ¿Cómo usted en su trabajo minimiza esa subjetividad? Ok, es una buena pregunta. Yo creo que cuando me formé, como muchos, probablemente nos enseñaron de que la objetividad, la ciencia, ¿no es cierto? Y que por esa razón había en historia, hay que tener una distancia en el tiempo, ¿no? Porque, digamos, cuando pasan los años ya uno pierde esa pasión, ¿no? De hablar de temas políticos, por ejemplo, ¿no? Políticos contemporáneos. Mi experiencia es que se puede ser tan falta de objetividad hablando de la conquista española como hablando del gobierno contemporáneo. O sea, hay gente que defiende la conquista española con la misma subjetividad con la cual se puede meter en discusiones contemporáneas. ¿Sabes? La subjetividad no depende del tiempo, depende de otra cosa. Depende yo creo, de una cosa que podríamos llamar la ética de la investigación. Y la ética de la investigación me dice a mí que tengo que ser coherente con las fuentes que estoy investigando, ¿no? Si la fuente me dice A, yo no puedo decir B. La fuente me está diciendo A, es A. Y ahora, el asunto viene, imagino que en muchas disciplinas, no sé si en el derecho quizás se puede notar también, es este asunto de falsear la fuente, ¿no? O sea, uno lee una fuente y le hace caso a lo que te da la razón. Pero ¿qué pasa con esa parte de la fuente que niega lo que estás diciendo? O sea, la honestidad es que uno reconozca de que efectivamente esa fuente tiene dos cosas, ¿no? Hay una parte que ratifica lo que estoy afirmando, pero hay otra parte de la fuente que dice una cosa contraria. Entonces, ¿qué es la ética de la investigación? La ética es, no me quedo con la parte que me da la razón y silencio la parte negativa. La ética es que uno dice, bueno, tenemos acá un caso en el que hay dos visiones. ¿El historiador busca la verdad? Busca la verdad, busca la verdad en términos de lo que se puede verificar. O sea, si yo digo que tal cosa ocurrió de tal manera, es porque yo puedo sustentar que mi opinión está basada en fuentes que yo pienso que me dan la razón. En ese sentido, la verdad. Y eso para ustedes es la verdad. Claro, pero es la verdad en función de la fuente que yo tengo. Si viene otro investigador y me dice, con estas fuentes, lo mismo que tú estás viendo, se ve de otra manera, Es una verdad relativa o parcial. es una verdad científica. Una verdad científica es una verdad demostrable, ¿no? Demostrable. No hay una verdad absoluta. La ciencia
conocimiento, Martín. Teóricamente sí podría haber una verdad absoluta. Apuntamos a una verdad absoluta. Claro. O sea, te acercamos, por supuesto. No cualquier postura es, pero la verdad es inacible, ¿no? O sea, finalmente es algo que se va perfeccionando. Lo que pasa es que en historia, yo creo que es mucha disciplina, ¿no? Todo conocimiento es temporal, o sea, es a partir de la fuente que veo, la materia que tengo, pero todos hemos visto que de repente sale otro autor que opina de otra manera con otras fuentes y entonces uno dice, es verdad, ¿no? De repente se puede ver de otro modo, ¿no? Usted mencionó el término razón, pero ¿qué tanto el historiador hoy en día tiene que intuir A y eso, apostar por la intuición? yo creo mucho en la intuición. O sea, la intuición es algo que no se puede enseñar así como que... Y no se enseña en la universidad tampoco. No se enseña, pero ¿Debería enseñarse? yo creo que lo que se debe enseñar es a confiar en el instinto y en la creatividad, que es parte de la intuición. Por ejemplo, en historia ocurre mucho, ¿no? Como mucha disciplina, imagino. Uno tiene una pregunta e investigas. Resulta que la fuente más importante que uno puede utilizar no existe, o se perdió, está incompleta, o quién sabe hoy no hay acceso, o sea, no se puede acceder. Entonces, ahí digo, buena intuición. Si no está ahí, ¿dónde más puedes sacar información? O sea, te la juegas, ¿no? ¿Dónde más crees que puede haber? ¿No? Piensa. Es algo así como, si no puedes entrar por la puerta, puedes meterte por la ventana. O sea, tienes que imaginarte otra respuesta. Yo creo que eso. Y intuición y también imaginación. Así no sea lógico. Claro, así no sea de repente tu primera opción, ¿no? La que puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que los profesores militares debemos proveer, ¿no? El ingenio, digamos, la creatividad, ¿no? De buscar fuentes alternativas, ¿no? Y a veces todos somos bastante cerrados, ¿no? Respecto a que pensamos, no, estas son las cosas que hay que hacer. Y de repente alguien dice, no, pero se puede hacer con esta fuente. Entonces ahí viene el reto, ¿no? ¿Permitirlo o no permitirlo? Yo creo que sí. Creo que ya nos hemos metido a otro tema. Me gustaría preguntarle sobre una de sus obras. ¿Qué le motivó a investigar la cumbia peruana y cómo le conecta este fenómeno cultural con el enfoque de la historia social? Ok, ya eso, nuevamente con la subjetividad, ¿no? Porque a eso también iba, ¿no? Yo creo que la honestidad del investigador no es tanto el decir soy objetivo, que eso es imposible, sino mostrar su subjetividad también. Es decir, esto lo estoy escribiendo desde esta perspectiva. Bueno, sí, contestando eso. sí, yo quisiera llevarlo un poquito al contexto que se denominó bicentenario del Perú. ¿Cómo vivió usted como ciudadano ese contexto? Ok, pero no quiero dejar de contestar también esto. Sí, la cumbia peruana. Y ahí viene la subjetividad, porque en realidad yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Entonces, mi abuelo hacía músico, mi padre músico, yo hice música, mi familia hizo música, en fin. Somos varias generaciones de músicos, entonces he tocado salsa. En realidad vengo de un barrio muy salsero, ¿no? Y mi primer libro no fue sobre cumbia, fue sobre salsa, ¿no? Y en el texto sobre cumbia lo digo, yo me acerco a la cumbia a partir de la salsa porque encuentro que la cumbia peruana de los 70 es muy interesante, que el libro lo intenta mostrar, ¿no? Y es un acercamiento no de musicología, porque yo no soy músico formado, o sea, no estudié música, toqué música, pero así como muchos, sino de historia social, o sea, entender los grupos sociales que están detrás de esa música, produciéndola y consumiéndola. O sea, quiénes son las que la hacen, claro. quiénes son las que la consumen, ¿no? Y qué nos habla ese producto de quienes hacen la música y de quienes la consumen. O sea, qué nos dicen, ¿no? Entonces, en la introducción al libro de Prado, lo mismo hago, digo, bueno, que reconozco que en su momento, cuando estaba jovencito, la chicha, la cumbia no me gustaba, ¿no? Y que reconozco que estaba lleno de prejuicios, como muchos en Lima, con respecto a esa música, ¿no? La veíamos como una música que no valía la pena. De la urbe, de la popular. Claro, y además en los músicos decirle chichero a otro era casi un insulto, ¿no? Era un insulto. Entonces yo reconozco eso, ¿no? A mucha gente le llamó la atención eso, porque me decían de que no era usual que alguien diga, es que no me gustaba esto, pero ahora sí me gusta y lo intento hacer, ¿no? Entonces, claro, ahí va este asunto de la subjetividad, ¿no? O sea, Claro, pero y lo más resaltante, lo más emocionante es que usted le ha escrito. claro, o sea, Entonces, a ver, eso sí es como el caso amigo, ¿no? Nunca a mí me llamó enseñar en la universidad, pero por cosas de la vida estoy acá en la universidad. sí, claro. Entonces, hubo un gran historiador peruano como Flores Galindo, ¿no es cierto? Que falleció, uno de los grandes historiadores peruanos del siglo XX. En sus obras él no esconde que su postura es marxista y que lo hace de cierto punto de vista. Él no lo esconde.
uno puede estar de acuerdo no con su punto de partida, ¿ok? Pero creo que él es suficientemente honesto para decir, miren, yo estoy escribiendo la historia de esta perspectiva y la perspectiva va esto. Entonces yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Y, no esconder la subjetividad, sino decir, por si acaso, estoy escribiendo Esta es mi posición. O sea, de y alguna bueno, manera ya, siempre, o sea, en todo y ese, siempre hay de género, o sea, definimos desde una posición de género, etaria, desde una edad determinada, de los orígenes de clase que tengamos, ¿cierto? De qué universidad estudiaste. O sea, es imposible sustraerse a todo eso. Entonces, ahora voy a lo que me estabas preguntando, ¿no? Yo creo que fue una celebración bastante complicada porque se contaminó de problemas políticos, ¿no? O sea, nuestro bicentenario, más lo del COVID que estuvo en el medio, entonces se mezclaron muchas cosas, ¿no? Y no, mi opinión es que no siento que haya tenido, digamos, la importancia y el efecto que tuvo la celebración que se produjo cuando se cumplieron los 150 años, ¿no? Con el gobierno militar, que se produjo la producción documental, ¿no? Muchas obras en el espacio público, ¿no? Más allá del debate acerca de la intención ideológica política, ¿no? Se ha hecho poco, creo yo. Pero ¿cuál era su expectativa? Yo creo que en verdad no tenía mucha expectativa por varias razones. La primera es porque creo que no hemos tenido un debate serio acerca de la independencia, ¿no? Como si hubo en el 71, ¿no? Ahí se debatió, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el debate? No, yo no. ¿Qué interpretación nueva, novedosa, digamos, o polémica o no, pero nada tenemos sobre la independencia en estos tiempos, ¿no? No se ha avanzado mucho, ¿no? sí, fue complementando ese doctor. Justo es Junín cumplía el bicentenario el año pasado. Ujú. Y invitaron en el auditorio la población de Junín, poquísimo. Entonces pareciera que la historia no nos interesa. Pareciera que el bicentenario solamente fue. Y todavía lo peor, el desfile que se iba a hacer en las Pampas de Junín. Ujú. La gente no participó, la gente participó a otro lado. Solamente la gente que está a favor del gobierno, a otro lado. Entonces, Sí, vi las fotos, sí. entonces, ¿cómo podemos interpretar ese tema? ¿Cómo podemos analizar que hay un Perú oficial que celebra, pero hay otro Perú no oficial que celebra a otro lado? Quizás la respuesta no es tanto que a la gente le haya dejado interesar la historia, sino que de repente estamos produciendo conocimiento que no está conectando con lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, más por ese lado, ¿no? A lo mejor la población ya no quiere más historias sobre héroes, sobre batallas, y de repente necesita conocer otras dimensiones de su propia existencia histórica, ¿no? Hay una crisis en ese sentido, en general. Y los estudiantes, por ejemplo, de todas maneras creo que tienen una relación con el tiempo un poco diferente a la que hemos tenido nosotros, ¿no? O sea, los estudiantes han perdido conexión con la idea del tiempo histórico, ¿no? O sea, tú le dices, para ellos es igual 100 años que hace 1000 años. O sea, no tienen idea de que hay cosas que en el tiempo han cambiado. Entonces, Eso me hace recordar, doctor, justo hablaba hace 3 días sobre Dinamarca. Y me decía, ¿cuánto pasó, profesor? ¿Qué pasó en el Perú? claro, Entonces, si nosotros hablamos del bicentenario, estamos en 200 años, que ni siquiera ellos son del 2006, claro. 2007. Entonces, Sí. es mucho, como usted dice, no están conectados. Y en parte también tenemos culpa a los historiadores y más científicos sociales porque creo que con el respeto, pues tampoco que esté mal, pero creo que hemos glorificado demasiado la enseñanza del pasado remoto y hemos postergado la enseñanza del pasado inmediato, ¿no? Claro, pero hay cursos como el curso de pensamiento político contemporáneo, que tuve la oportunidad también de asumir esa responsabilidad, que te lleva a los temas más recientes y se acerca a un escenario nuevamente electoral y se va a utilizar varios términos como por ejemplo caviar. Para usted como historiador, ¿qué significa ese término? Y antes de contestarte, pero yo me refería a la enseñanza escolar, pues. No sé si pasará acá, pero creo que es un fenómeno que ocurre en muchas universidades. Lo poco que conozco de estudiantes que llegan a la universidad del pasado como reciente, o sea, entre poco y nada, ¿no? O sea, no tienen idea más que por la familia o qué sé yo, sobre lo que pasó hace 20, 30 años. Yo creo que eso es una cosa grave. Necesitamos enseñar mucho más en el colegio de lo que ha ocurrido en el Perú los últimos 30, 40 años para que los cursos como lo que se dan puedan aprovechar más. Porque el problema es que lo que siento es que estamos remediando un problema que la escuela debe solucionar. O sea, tenemos que Claro. dar la información que la escuela debe darle. Se nota eso. Entonces tenemos que, y no es la función de la universidad,
informar de esa manera. Claro, igual en la universidad hay tutoría, cuando eso capaz pudo verse fortalecido en el colegio. Claro, entonces ahí va el asunto, ¿no? Un término como caviar, digamos, es un Sí. término cargado, por supuesto, de una connotación ideológica como cualquiera, ¿no? Como decir, digamos, facho, como decir, son términos que emplea la sociedad para calificar a otros desde ciertas características sociales, económicas, políticas, ¿no? Yo lo que creo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que en el Perú, y eso me ha sorprendido por las generaciones previas que he visto, ¿no es cierto? Ya no hay ningún problema llamarse de derecha, y lo digo sin ningún sentido bueno o malo, simplemente que es una cosa peculiar, porque hace como 30, 40 años había poca gente que podía decir soy de derecha, o sea, como que ser derecha era algo mal visto, ¿no? Se decía soy centro derecha, soy centro, ¿no? Hoy no, hoy en día llamarse derecha no hay ningún problema. Entonces, claro, hay un pensamiento que se ha hegemonizado hasta cierto punto más conservador, definitivamente, que ahora el otro es el caviar, ese que tiene una vida cómoda, pero que a veces intenta, vamos, acercarse a lo popular, ¿no? Sin ser realmente representante de eso. No es un término cargado de eso que tiene límites difusos, digamos, cómo lo aplicas, ¿no? Pero como otros calificativos, creo que vale la pena estudiar. O sea, ¿quién lo dice? Siempre la pregunta clave es quién lo dice, ¿no? ¿Y para quién lo dice? ¿Para quién lo dice? O sea, si uno quiere investigar eso, que es un tema de investigación totalmente válido de cualquier Por individuo, supuesto. la pregunta es esa, ¿quién lo dice? ¿Quién lo difunde? O sea, ¿dónde sale? ¿En qué medio? ¿Y a quién difunde? Ya, claro, ¿quién es? Pues. Y lo que me causa curiosidad y preguntarle cuál es, ¿hay algo que le hubiera gustado investigar y aún no ha podido? Muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, muchísimas. Hay algunas que no las voy a hacer por cuestión de que finalmente en la vida no me va a dar, ¿no? Hay otras que sí espero hacerlas, ¿no? Pero una de las que me gustaría hacer, no creo que la pueda hacer yo, pero creo que es interesante. Creo que en el Perú, justamente hablando del pensamiento conservador, Sí. hay algunas temáticas que son súper, vamos, interesantes. Por ejemplo, el mito del Perú unido, ¿ok? La idea de que cualquier protesta, cualquier cosa, afecta al Perú porque los peruanos tenemos que estar unidos. Si uno mira lo que pasa en otras partes del mundo, ningún país está exento de protestas. Alemania, los países más estables, Dinamarca, cualquiera hay protesta, la gente sale a la calle a protestar, toma la pista. O sea, no es un fenómeno exclusivamente pero en ninguna parte del mundo se le ocurre a un periódico decir están atentando contra la nación, contra las inversiones. No, más bien se asume de que es un derecho a protestar, es una forma de lograr una voz en el espacio público. Acá mi pregunta es, ¿por qué asumimos la protesta como algo negativo? Cuando la protesta puede ser el momento para negociar, para lograr mejores condiciones de vida para cualquiera. ¿Sí? Pero ahí no había el tema del conglomerado de manejo de medios de comunicación de un cierto grupo. Sí, no, porque del siglo pasado, el 19, hay, ¿no? La idea de que los peruanos siempre estamos unidos, frases como que el peor enemigo de un peruano es los peruanos, ¿no? Que se escucha en muchas partes, ¿no? Y no hay ninguna nación del mundo que esté 100% unida. Mira, Estados Unidos está fragmentado, Francia. Se unen en la guerra, por supuesto, en la guerra y todos se unen, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tenemos la sensación de que nuestra desunión es un problema único? Pero justamente la experiencia que todos pasamos en el contexto COVID 2020 en adelante, digamos, ¿qué lecciones nos ha dejado? Usted como historiador, ¿siente que hemos aprendido alguna lección de esos años del COVID en el Perú? No sé si hemos aprendido algo. Lo que sí creo que, desde mi punto de vista, han quedado cosas como totalmente evidentes, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, La primera es que creo que es el fracaso del liberalismo llevado al extremo, ¿no? Esto estuvo totalmente claro de que sin la salud pública, este país no va a salir adelante, ¿no? O sea, las clínicas cobraron lo que quisieron, ¿no? Digamos, mucha gente se murió por falta de atención, la crisis del oxígeno, que era terrible, ¿no? sí. Entonces, la idea de que el mercado va a solucionar los problemas de todos es totalmente falsa, ¿no? O sea, yo creo que hemos tocado el límite, O sea, Milei está equivocado, entonces, por supuesto. O en sea, ese, y Milei en está ese equivocado discurso. porque Milei está tomando un país donde el Estado tuvo mucho peso, la Universidad Pública Argentina, la UBA, ¿no? Universidad de Buenos Aires. Y es la 1 o la 2 o 3 de América Latina. Sí, una de las primeras, Mira, con la UNAM, ¿Y de dónde recibe financiamiento para investigación? Del Estado. claro. Y Argentina tiene varios premios Nobel.
La Argentina tiene antropólogos, sociólogos, abogados de primer nivel en América Latina. Sí, tiene una oferta académica ¿De dónde sale? muy grande. Sale de la inversión del Estado, o sea, sale de que el Estado financia proyectos de investigación. Entonces, el pensar de que el sector privado va a arreglar todo, en Lima, o sea, acá no sé la realidad, pero imagino que algo habrá, pero en Lima hay una cosa evidente. El sistema de transporte público Colapsado. ha colapsado va además va en peor porque en parte es el tema del liberalismo. O sea, liberaron el transporte público y bueno, se convirtió en la selva, ¿no? Entonces, el COVID mostró eso. Mostró de que Que el sistema de salud está colapsado. El mercado no va a solucionar eso. no lo va a solucionar. No lo va a El solucionar. capitalismo. No lo Tampoco el regreso a los sistemas de los años 70 con el Estado controlando todo. Controlando todo. Claro. Yo creo que sí somos conscientes de que el mercado algunas cosas ha hecho funcionar bien, sin duda. Pero ¿cómo encontramos el equilibrio, no? Entre lo que el Estado debe hacer, mi postura ya, eso es nuevamente subjetivo personal, sin educación pública, salud pública, ningún país va a salir adelante, ¿no? Menos nosotros, sin fortalecer educación pública y la salud pública, ¿no? Hay una cosa que, para cerrar esta parte, me gustaría. ¿Cómo quisiera el doctor Jesús Antonio Malón quisiera recordado en el campo académico y más allá de ello? Eso es difícil, ¿no? O sea, Pero- es un poco presuntuoso. Quiero que me recuerden. No sé, yo creo que las cosas que hago y que estoy escribiendo son muchas preguntas que tienen que ver conmigo mismo, digamos, intuitivamente, ¿no? Que yo me he dedicado a la historia social y a estudiar grupos sociales y especialmente sectores populares. Creo que tiene que ver muchísimo que yo me crié en un barrio popular, ¿no? O sea, en el Rima, en un barrio obrero, trabajador. Por diversas razones terminé la católica, que es universidad privada, pero y de clase media. De alguna manera, lo que yo estoy escribiendo tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con la idea de los grupos sociales, cómo se movilizan, ¿no? No digo cuestionando a mí mismo, porque no es que esté descontento, pero también entendiendo, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó con mi vida, pero no solamente en términos muy singulares, sino de alguna manera qué pasó con personas que comparten lo que yo también he hecho, ¿no? Todos en el Perú, en una sociedad, las familias han buscado movilizar socialmente a sus hijos, o sea, eso es natural, ¿no? Que busquen estudiar, o sea, todos somos parte de ese proceso, ¿no? Entonces hay que estudiar qué estuvo detrás, qué mecanismos se produjeron, ¿no? La noticia del día, Ricardo, ha Ajá. sido el tema de Abel Mustafa. Así. Quería su opinión sobre qué espera de este nuevo papa. ¿Usted como historiador cree que empieza una nueva historia para lo que se llama Iglesia Católica o no es para tanto? Mira, es temprano para saber eso, ¿no? No sabemos exactamente No hay cuál. una agenda. Hay cosas que creo que todo el mundo sabe, ¿no? El Papa ha estado cercano a Bergoglio, ha sido aparentemente alguien muy cercano a él, lo cual hace suponer de que va a continuar con las políticas que Bergoglio había desarrollado, que tenían que ver bastante con una apertura de la Iglesia a problemas sociales que Juan Pablo II no había tenido. O sea, Juan Pablo II era muy conservador en esa materia, ¿no? Y además, con Juan Pablo II, el Opus Dei y el Sodalizo tuvieron mucho más espacio. Entonces, con Bergoglio empezaba a reportarse, ¿no? El problema con Cipriani, que creo que es conocido, ¿no? Entonces, por ese lado pareciera que el Papa va a continuar políticas, digamos, progresistas dentro de la Iglesia. No se sabe si eso va a ser de todas maneras. Es sorprendente algo, ¿no? Haya sido elegido tan rápido, ¿no? Sí. Porque pronosticaban que iba a demorar días, y creo que ha sido una de las elecciones más rápidas de la historia del papado. Entonces, si lo miras así, lo obvio es que ha conseguido fácilmente el voto de los cardenales más conservadores. Entonces, ¿qué es lo que cómo logró conseguir el voto de cardenales conservadores que finalmente lo han elegido papa entre todos? La buena noticia, por supuesto, es que es alguien que para el Perú conoce el Perú, entonces, claro, es un hecho inédito que alguien con nacionalidad peruana adquirida, porque Increíble, ¿no? pero Increíble. Es increíble. nacionalidad peruana significa que es peruano. O sea, Lógico, claro. uno Nacionalidad tiene peruana. derecho, es peruano, Sí, tiene todo derecho de está en el peruano. registro Claro, o sea, oficial. no nació acá, pero es peruano. Le dicen, Por lo tanto, claro. Y que el mensaje que da no habla de Estados Unidos, pero habla de Chiclayo, entonces es muy simbólica, ¿no? Y creo que sí, ojalá que la iglesia vaya por ese lado, ¿no? Yo creo que la iglesia que necesita el país, el mundo y el país, es una iglesia cercana a los problemas sociales, ¿no? Que no sea indiferente de lo que pasa en Patadas o a la violencia, ¿no?
Claro, eso necesita una iglesia más comprometida con el sufrimiento de la gente, ¿no? Capaz el Perú no es un país que esté apostando por una era espacial, pero ya somos conscientes de que esto viene de hace décadas. Y obviamente se habla de una exopolítica, se habla de viajes espaciales, se habla de investigaciones que obviamente no las conocemos, porque eso obviamente son los que investigan, los que manejan esa información. Pero hay profesionales que obviamente publican y dan testimonio de una serie de experiencias con lo que se llaman extraterrestres, ¿no? Usted, digamos, ¿me puede decir si hay un lado de la historia que le interesa esos temas? Es que en historia no vamos a juzgar si lo que las personas creen o piensan es verdad o no, sino por qué lo creen. ¿Ok? Vamos a ver el tema de la santidad, que puede ser similar. Para alguien que hace historia de la santidad, en realidad, si yo hice eso, no me interesaría demostrar que Santa Rosa fue santa o no, porque es un tema de fe, un tema, vamos, muy de postura religiosa. A mí lo que me interesaría saber es qué cosa de lo que hizo sea aceptada como santa, o sea, qué proceso llevó a que la gente la considere como santa y por qué socialmente hablando hablamos de ella como santa. Que hizo o no milagros es una cosa que la historia no va a poder establecer porque no es demostrable, es una cuestión de fe. Es como la resurrección de Cristo, es cuestión de fe. Entonces, encontrar documentos que lo certifiquen o no va a ocurrir, es cuestión de fe. Lo cual no significa que el tema no sea analizable, sino que a mí lo que me interesa es el proceso, ¿no? Por ejemplo, la raza es un caso parecido. La raza biológicamente no existe. La ciencia han demostrado que la raza, en términos, Humanos no existe. Biológicamente no existe. Todos los seres humanos tenemos el mismo ADN. Claro. Ok, no existe. Somos etnia. Pero la gente cree que existe y actúa como si existiera. O sea, tiene comportamientos humanos, sociales, en los cuales actúa, valorando a otros y opinando y actuando en el espacio público bajo criterios raciales. Si se puede existiera, estudiar. claro, si existiera el destino, históricamente hablando, el destino de la humanidad es, digamos, habitar otros planetas. Bueno, es una cosa tan lejana de pensar que es difícil pronosticarlo. Claro, si lo miras a largo plazo, y así como estamos, este planeta no va a ser habitable ya en pocos siglos, digamos, va a dejar de ser habitable por los recursos, etcétera. ¿Cuál es el destino? No lo sé. Hay gente que actúa en este planeta pensando en el que la única salida es utilizar los recursos a gran escala, ¿no? Y yo siento que la buena noticia es que ¿Cuál es su intuición? me parece que las generaciones más recientes son un poco más sensibles al tema del medio ambiente y la salud que la que éramos nosotros. Un indicador, por ejemplo, lo comenté, ¿no? Toma más agua que nosotros. Claro, ¿eh? Y eso es sano. O sea, de tomar agua, tomar gaseosa, por supuesto, ¿no? Y hay otras, ¿no? Fuman menos, por ejemplo. Que mi generación, yo nací a mitad de los 60, en los 80 todos los jóvenes fumaban, nos guste o no, fumamos. Entonces, pero yo veo ahora que los jóvenes en general están dejando de fumar, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que hay pequeños cambios. Los siento más sensibles con el medio ambiente, que son más responsables a la hora de botar basura, digamos. ¿Ya? No es masivo, no es que todos tengan eso, pero tengo la sensación de que hay una generación que está siendo cada vez más sensible con el tema de la naturaleza, del maltrato animal, ¿cierto? ¿Usted tiene hijos también? Sí, vos, sí. ¿A qué se dedican ellos? Bueno, uno estudia música en la Católica y el otro estudia finanzas también en la Católica. Bueno, finanzas, ¿no? Interesante. Sí, entonces creo que hemos tenido una conversación muy amena y nos gustaría despedirlo, sus palabras finales. Bueno, yo encantado de estar acá. Creo que lo que nos falta en el país es más diálogo justamente entre colegas de diferentes universidades, ¿no? Que son problemáticas que compartimos, por supuesto, pero también hay diferencias, ¿no? Entre estudiantes y profesores de esos lugares. Yo creo que esto es una oportunidad para dialogar y qué bueno que haya ocurrido así, en un diálogo tan ameno, ¿no? No, lo hemos disfrutado mucho, Ricardo. Esperemos tener la posibilidad de seguir conversando con el profesor Jesús Cosamalón en Lima o en otras partes del Perú. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Y ya saben, amigos, compartan este diálogo cultural a todos sus amigos porque los temas realmente son muy interesantes. Sí, muchísimas gracias, Gracias. doctor Cosamalón. Ha sido un gusto escucharlo y aprender de la historia desde una mirada crítica y reflexiva. Y también, como Martín decía, este es un espacio para compartir, queridos amigos, que tengamos, pues, no solo esto. Y les agradece su programa Tierra Sonora. Hasta la próxima. Gracias.